Vamos a leer en Romanos 8, es un texto conocido, Romanos 8, y vamos a leer a partir del versículo 28. Aunque es un texto conocido, se pueden sacar muchas cosas de este texto. Dice Romanos 8, a partir del 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cuando pensamos en cosas en la vida, podemos pensar que siempre hay algo que nos puede separar de eso. Por ejemplo, ¿qué nos separa de la riqueza o de la pobreza? ¿Qué nos separa de ser rico o pobre? Pues los bienes materiales, el dinero, ¿verdad? ¿Qué nos puede separar de estar vivos, de la vida? Pues la muerte. Cuando morimos, eso desaparece, la vida ya no estamos vivos, ¿verdad? ¿Qué nos separa de estar casados? Pues el divorcio o la muerte del cónyuge, y entonces ya no estamos casados. ¿Qué nos separa de la desnudez? Pues ir vestidos, ¿verdad? La ropa. ¿Qué nos separa de estar sanos? La enfermedad. Ahora, ¿qué nos separa al ser humano? ¿Qué le separa de Dios? ¿Qué es lo que separa al ser humano de Dios? Pues sabemos que lo que separa al ser humano de Dios es el pecado, la maldad. Eso nos separa de Él. Romanos 6:23 lo dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, lo que Dios da, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero la paga del pecado es la muerte, física y espiritual, la separación de Dios. Eso es lo que provoca el pecado. Sin embargo, lo que vemos aquí en este pasaje es algo que no tiene que ver con lo temporal. He estado mencionando cosas que son temporales, las riquezas, la vida, el estar casado o la desnudez o el estar sano. Son cosas temporales de este mundo que tienen que ver con lo que vivimos. Pero una pregunta muy importante aquí que podemos ver es: ¿qué es lo que nos puede separar de Dios? ¿Qué nos puede separar de Dios? Versículo 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Qué nos puede separar de Dios? ¿Qué nos puede separar de Dios a los que hemos creído? ¿Qué nos puede separar de Dios a los que hemos sido predestinados, a los que hemos sido justificados? Pues la respuesta sería: nada ni nadie nos puede separar de Dios. Nada ni nadie nos puede separar de Dios. Y esto no es algo temporal, no tiene nada que ver con este mundo, es algo eterno. Nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios. Me llama la atención, en primer lugar, que pone bastante énfasis en los versículos del 28 al 32, en las cosas que Dios hace por aquellos a los que ha llamado. Fijaros, si nos vamos al versículo 28, al final dice: son llamados, a los que conforme a su propósito son llamados.
Dios nos ha llamado. Versículo 29, nos ha conocido, nos ha predestinado, nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo. En el versículo 30 vuelve a hablar que nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha glorificado. Aquí vemos que es Dios quien hace y hace. Por eso en el versículo 28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Es que detrás de todo esto está Dios, porque tiene un propósito perfecto, un propósito eterno en nuestras vidas, en cada una de nuestras vidas. El que nos ha llamado, el que nos ha predestinado. Y aquí cuando dice que nos ha llamado, quiere decir que es Dios quien ha hecho eso. Dios nos ha llamado y nosotros hemos respondido a esa llamada. Pero es Dios quien nos ha llamado. Cuando dice que nos ha predestinado, por ejemplo, si yo hoy digo voy a destinar este dinero a comprar comida, estoy destinándolo hoy, pero Dios lo ha predestinado en la eternidad. En los días de la eternidad nos ha predestinado a cada uno de nosotros. Y nos ha predestinado, ¿para qué? Para que seamos a imagen de su Hijo, para que seamos a imagen de su Hijo. Son palabras fuertes, ¿verdad? Y dice en el versículo 30 que nos ha justificado. En Cristo nos ha hecho justos. Él nos ha justificado. Y también a estos dice glorificó. Es decir, que la gloria de Cristo también está en nosotros. Cuando vemos que Dios ha actuado de esta manera, cuando vemos que Dios actúa de esta manera con sus hijos, de estas formas, entonces es cuando Pablo aquí empieza a hacerse preguntas. ¿Quién contra nosotros? Versículo 31. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Versículo 33. ¿Quién es el que condenará? Versículo 34. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Versículo 35. ¿Quién? ¿Qué nos puede separar de Dios? ¿Quién puede estar contra nosotros? ¿Quién puede acusarnos? ¿Quién puede condenarnos? ¿Quién puede separarnos? Y la respuesta es nadie, porque el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, el Dios infinito y eterno, nos ha llamado a cada uno de nosotros. Esta es la realidad. Cuando habla de todas las acciones que Dios ha hecho, en los primeros versículos, en el versículo 31 dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No hay nadie, no hay nadie. Es imposible. Si Dios se ha determinado a hacer todo esto con nosotros, no hay nada en contra de nosotros. Pero además no solamente hizo estas cosas, sino que no escatimó, es decir, no racaneó ni a su propio Hijo, no lo retuvo, no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó a la muerte. Lo entregó por todos nosotros. Un Dios que está dispuesto a hacer todas estas cosas. La pregunta que aquí hace Pablo es, ¿quién está contra nosotros? ¿Qué puede dañarnos? ¿Qué puede separarnos de Dios? Nada. Porque Dios se ha determinado salvarnos y lo ha determinado de una manera seria, con su palabra. ¿Quién nos puede acusar? Pues Dios es el que nos ha justificado en Cristo. Nadie nos puede acusar, porque Cristo pagó por nuestros pecados, resucitó y está intercediendo por nosotros. Versículo 34. Cristo es el que murió, el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios y el que además intercede por nosotros. Si Cristo hizo todas estas cosas y está intercediendo por ti y por mí, ¿quién puede condenarnos? Nadie. Nadie puede condenarnos. Así que, ¿el pecado puede condenarnos? No, porque ya lo ha pagado Cristo. Nada puede condenarnos.
¿Puede algo separarnos de Dios? Nada puede separarnos de Dios. Esa es la respuesta a todas las preguntas que aquí está planteando Pablo. Y aquí pone varias circunstancias: tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, cualquier tipo de amenaza, cualquier tipo de situación, cualquier tipo de amargura o de angustia. No se me ocurren cosas más extremas que tener que pasar hambre por causa de Cristo, o no tener para vestirte, o no tener un techo donde cobijarte, o estar en serio peligro, o estar corriendo peligro tu vida. Y lo que dice aquí el apóstol Pablo es: nada, ninguna de estas cosas nos puede separar del amor de Cristo. Ni siquiera una situación trágica en nuestra vida, perder seres queridos. Nada nos separa del amor de Cristo, en esta vida ni en la venidera. Nada nos puede separar de su amor. Y esta realidad debemos de llevarla a nuestro día a día, a nuestras vidas, en cada momento, en cada situación, en cada adversidad. Nada nos puede separar del amor de Cristo. Absolutamente nada. Y tampoco nadie. Me llama la atención, por ejemplo, en el versículo 28 dice: a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Y luego en el versículo 32 dice: ¿no nos dará con Él todas las cosas? Y luego vemos cómo en el versículo 36 dice: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Está hablando de términos totales, todo, 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 todo. Y por otro lado hay un contraste de nada, nada nos separará, nada nos podrá hacer daño, nada nos acusará, nada está contra nosotros, porque Dios está con nosotros. Esta es la realidad del creyente. La realidad del creyente es que no importa la situación, no importa la adversidad, porque nada nos separa del amor de Cristo. Y el versículo 37 es uno de los versículos más potentes, yo diría, del Nuevo Testamento. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿En qué cosas? En todo tipo de adversidades, da igual las que sean, en todo tipo de sufrimientos, en todas somos más que vencedores. Y me llama la atención porque no dice somos vencedores, porque realmente nosotros no somos vencedores de nada. Nosotros no hemos vencido en nada. Somos más que vencedores porque el que ha vencido es Cristo en la cruz. Cristo es el que ha vencido. Por eso nosotros somos vencedores. No somos vencedores, somos más que vencedores. Trasciende al concepto de vencer en esta vida. Yo puedo vencer en una batalla, puedo vencer en un proyecto profesional, puedo vencer en diversas cosas en la vida. Son victorias. Puedo decir: he vencido en esto, o en esto otro, o en esta otra área. Pero aquí dice: somos más que vencedores. ¿Por qué somos más que vencedores, según este versículo? Por medio de aquel que nos amó. Por Cristo somos más que vencedores. Yo soy un miserable pecador, malvado, ¿verdad? Supongo que tú también. Pero en Cristo todo eso es perdonado, todo eso es cambiado, todo eso es transformado y somos más que vencedores. Amén. Así que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Cristo. Nada. Puede ocurrir muchas cosas, pero no hay nada, ni siquiera la muerte, porque cuando muero paso a la presencia del Señor para toda la eternidad. La muerte no puede separarme de Dios, pero tampoco fijaros, a partir del versículo 38 dice: ni la muerte ni la vida me puede separar del amor de Dios, pero tampoco los seres demoníacos o diabólicos, dice: ni ángeles, ni principados, ni potestades. No hay nada que me pueda separar del amor de Cristo, porque Él murió y venció a la muerte y venció a todas las potencias espirituales de maldad.
El pecado ya no nos afecta, el pecado ya no nos condena, porque Cristo venció donde nosotros no podíamos vencer. Esa es la obra de Dios. Pero tampoco nos puede separar de su amor, ni lo que ocurre en el presente, ni lo que ocurra en el porvenir. Porque Cristo venció en la cruz y hemos sido llamados por Dios. Por su misericordia, por su compasión, por su amor, no porque seamos nada. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, ningún ser creado, ni en los cielos, ni en la tierra, nos puede separar del amor de Cristo, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor. Ahora, esto, ¿cómo podemos aplicarlo a nuestra vida? Porque nos da fuerza, porque nos da esperanza, porque nos da aliento en esas situaciones que a veces nos pueden abatir. Es que nada me puede separar del amor de Cristo. Es que nada puede hacer que yo no tenga ese destino que Dios ha querido, no por mi bondad, sino por su amor y su misericordia. Y en medio de todas estas observaciones del texto, lo único que podemos decir es que nada nos puede separar del amor de Cristo, porque somos más que vencedores en Él. No por nuestros méritos, sino por su obra, su grande obra de salvación, de amor, de misericordia. Nos ha predestinado, nos ha llamado, nos ha justificado, nos ha glorificado, nos ha hecho conforme a la imagen de su Hijo. Todas estas palabras se dicen así de carrerilla, pero son muy profundas todas. Nos ha hecho a la imagen de su Hijo. No somos merecedores de esto, ¿verdad? Pero en Cristo, en su sacrificio, en su muerte, en su resurrección, en su intercesión, hace que esto sea posible. Y hace que sea posible que seamos más que vencedores. Así que, en medio de la situación que cada uno estemos viviendo, Cristo obra cada día en nuestras vidas. Desde el día que le conocimos y hasta el día de la eternidad, Cristo obra en nuestras vidas y nos da consuelo, nos da paz, nos da abrigo, nos da ánimo, pero lo más importante, nos ama con amor eterno. Así que viendo todas estas cosas, podemos salir con gozo, con alegría, con esperanza, con aliento, sabiendo que somos más que vencedores en aquel que dio su vida por nosotros. Amén.